¿Se escucha? Hola Carlos, sí, se escucha súper bien. Vamos Hola, a iniciar. muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en la jornada de hoy. Es sumamente importante la presencia de ustedes, justamente para un voto informado. Recordamos que este ciclo de seminario está organizado por el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Tenemos el claro objetivo de que la ciudadanía vote de forma informada, así que hemos seleccionado una serie de capítulos, de hecho los más importantes, y justamente en la jornada de hoy vamos a tratar dos grandes capítulos. Uno es el capítulo del Poder Judicial, a cargo del abogado y académico de nuestra Casa de Estudios de la Universidad San Sebastián, Carlos Cruz Coque Carballo, y el capítulo del Congreso Nacional va a estar a cargo del académico y también abogado de nuestra universidad, el señor Alejandro Gómez Sotomayor. Recordamos que pueden participar de la jornada a través del chat, ya lo pueden hacer escribiendo, ¿cierto?, sus comentarios, sus dudas y consultas o más bien también reflexiones, ¿por qué no? Y también para aquellos que no han podido participar en vivo de nuestras jornadas, los invitamos a que puedan entrar a YouTube, a nuestro canal llamado Centro de Educación Ciudadana, en donde van a poder tener acceso a todos los videos y sesiones anteriores. Profesor Carlos, puede iniciar, el escenario virtual es suyo y muchas gracias nuevamente por su disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho que la universidad haga estos encuentros porque el voto del 17 de diciembre creo que es fundamental e importante. Me tocó el desarrollo de lo que es el poder judicial, que en cuanto a los principios básicos, los principios normativos, a los elementos que existían en la Constitución de 1980 en cuanto al fundamento de la función jurisdiccional, me parece que no hay un cambio sustancial. Eh, Respecto al particular, todo lo que tenga que ver con que la función jurisdiccional radica exclusivamente en los tribunales que son independientes, imparciales y establecidos por ley. Por lo tanto, es un principio que ya estaba en la Constitución de 1980, también en la del 25. Es decir, que los tribunales solo podrán nacer a la vida del derecho por ley, lo cual me parece que es el concepto más correcto. No olvidemos que cuando uno lee las normas del debido proceso, uno de los elementos esenciales, ¿no es cierto?, es que no existen las comisiones especiales que puedan, eh, que puedan juzgarte, sino que siempre sean tribunales generados por ley y no por una autoridad administrativa o una autoridad política, con el objeto de hacer cumplir el principio, uno de los principios fundamentales, que es la independencia. También vuelve a expresar, como lo señala la Constitución del 80, que ningún órgano del Estado, ninguna autoridad o comisión especial. La Constitución del 80 hablaba incluso del presidente de la República, cosa que le hizo ver en algún momento el Pleno de la Corte Suprema al presidente Boric cuando él se pronunció respecto a una sentencia del Poder Judicial. Dice que no se puede conocer causas pendientes ni revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones judiciales y tampoco reabrir procesos concluidos. La Constitución del 80 hablaba de procesos fenecidos. Por lo tanto, ese es un elemento también que ayuda a la independencia de los tribunales de justicia. También en el 155 se habla también del principio de inascasibilidad. Digamos, se puede decir que si algún negocio jurídico o hay una intervención en forma legal, no pueden excusarse de ejercer su autoridad ningún miembro del Poder Judicial, lo cual viene a reforzar, como digo yo, los principios fundamentales de la función jurisdiccional. Y no olvidemos que la función jurisdiccional no solamente tiene que ver con la función judicial, cuando existe el principio de bilateralidad de la audiencia, existe una parte, existe otra parte y un tercero, que es el juez. La función jurisdiccional es un poco más amplia. Muchas veces cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, una posesión efectiva, uno no tiene una contraparte al frente, pero sí efectivamente está llamado los tribunales a ejercer su autoridad y por lo mismo no pueden
SARS. Um, bueno, en ese sentido sigue siendo más o menos parecido a lo de la Constitución del 80. Agrega algo más al 155 que me gustaría señalar respecto a la correcta administración de justicia, que no solamente comprende eh, eh, los principios de probidad que los expresamente señalados, este proyecto nuevo, sino que además dice un plazo razonable. Quizás es un poco amplia esa frase, pero me parece que es correcto. Y luego, ¿no es cierto?, agrega algo que me parece muy, muy positivo, como la utilización de arbitrajes y mediación como medios alternativos de resolución de conflictos, cosa que de alguna manera evitan, ¿no es cierto?, estas peleas constantes entre las partes, ¿no? No nos olvidemos que hoy día los procesos judiciales en general y en promedio son todos orales y se arreglan digamos, se resuelven en comparendos menos el procedimiento civil, donde hay una norma ahí para que se haga oralmente que duerme en el Senado hace bastante tiempo. Por lo tanto, esta resolución de conflictos por unos medios que no signifique, digamos, esto de la demanda, de la demanda, etcétera, que hace eterno los procesos y que hace imposible también para un abogado mantener una relación más o menos correcta con el cliente, me parece que es correcto. Es decir, instar a la mediación, instar a la conciliación es un elemento esencial de la modernidad que debieran tener los tribunales de justicia. Luego, el artículo 156, igual que la Constitución del 25 y la del 80, habla de los fundamentos o habla de los principios de la función judicial. Y nuevamente se subentiende en el artículo 155, pero aquí los nombra expresamente, que es la independencia, la imparcialidad, la inexcusabilidad, que ya hablé, la responsabilidad, la inviolabilidad y la inamovilidad. Y agrega algo que me parece bastante importante y novedoso respecto al efecto de la sentencia. Dice que van a tener un efecto relativo, cosa que todos entendemos, es decir, va a tener solamente efecto para las partes, pero además agrega algo que es interesante, dice que los efectos vinculantes de las sentencias para todos será absolutamente inoponible, lo cual es un elemento bastante importante expresarlo en la Constitución del 23, este proyecto del 23, producto de que no nos olvidemos que estamos a las puertas del cumplimiento de un fallo, que es un fallo de la SESAP, donde efectivamente no existe un efecto relativo, la Corte fue más allá y dio un efecto general para todos. Como consecuencia, el proyecto del 23 le fija el estándar o el límite a la Corte, señalándole que las sentencias solo van a tener efecto relativo y nunca van a poder generar un efecto absoluto para todos y cada uno de las personas o personas que no sean efectivamente intervinientes, ¿cierto? Otra cosa que me parece importante es que crean los tribunales de lo contencioso administrativo, cosa que también ha hecho la Constitución de 1925, y si bien la del 80 nunca lo hizo tampoco. Había un proyecto de ley, uno muy interesante, de Soledad Alvear, cuando fue senadora, donde se crean estos tribunales de lo contencioso administrativo para ver todos los temas que tengan que ver con la administración pública y no llenar a las cortes, ya sea la apelación o la Suprema, con estos temas. Y no hay jueces especializados en la parte administrativa, contenciosa, la verdad que hay temas que son de una expertise bastante importante para las personas de derecho administrativo, los que saben un poco de derecho administrativo. Sigue manteniendo la Corte Suprema con sus 21 ministros, establece que hasta los 75 años después de la República puede ejercer sus labores de buena manera, pero le fija específicamente una labor judicial a la Corte Suprema, o sea, le quita la superintendencia económica, la superintendencia administrativa, etcétera, todas esas labores que tenía la Corte Suprema con anterioridad y que si uno revisa los países más desarrollados de la OECD, que nos gusta tanto a nosotros compararnos, efectivamente hay órganos diversos que se están dedicando a lo que son las
cuestiones de nombramiento, de formación, de perfeccionamiento de los jueces y la gestión y administración del Poder Judicial. Solamente le deja la interpretación coherente de las leyes y la defensa de los derechos constitucionales. Y la saca de todo lo que tenga que ver con nombramiento de jueces, formación y perfeccionamiento, y además la gestión y administración del Poder Judicial. Norma que, por supuesto, no fue muy bien, ¿cómo podríamos decir?, bienvenida por los jueces, pero particularmente por los temas que yo me quiero referir a continuación. Se crean 3 órganos autónomos al interior del Poder Judicial, que eso, digamos, yo diría que la gran novedad que existe en este cambio sustantivo que hay en el Poder Judicial, no en sus principios, no en las atribuciones, pero sí en los órganos autónomos. Uno específicamente con el fin, o sea, en lo que se denomina, que se puede llamar así, la gobernanza del Poder Judicial. El primero, el del nombramiento, y que se van a hacer sobre la base de concursos públicos basados en el mérito y capacidad profesional de cada uno de los intervinientes. Este órgano, además del nombramiento, realizará periódicamente la calificación del desempeño en la forma que establezca la ley, y todos estos procedimientos serán de carácter público. Es decir, las designaciones por vía para ser jueces y nominaciones para ser jueces se hacen mediante concurso público, transparente, de la forma que establezca la ley institucional. ¿Por qué no le gustó a los jueces, básicamente? ¿Por qué no cayó bien en la Corte? Básicamente, por quienes están integrando el órgano de designación y nominación de jueces, que es básicamente una persona designada por el presidente de la República, 2 personas designadas por el Senado, de un recurso público, cada una de ellas, por supuesto, 4 jueces designados según lo establecido en el 167, es decir, que son jueces que no podrán ejercer ninguna labor judicial ni ninguna de estas características, sino que deben abocarse específicamente al desempeño de este cargo de nombramiento. ¿Por qué no le gustó a los jueces? Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos una persona asignada por el presidente, 2 designadas por el Senado y 4 jueces. Por lo tanto, estarían en igualdad de condiciones los jueces, los 4 jueces designados, frente a estos 2 designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. ¿Cuál fue el objetivo de esta norma? Básicamente que los jueces no tuvieran el poder absoluto o discriminatorio para nombrar a personas que sean más cercanas a su condición política, personas que fueran más cercanas, digamos, a su afiliación, o personas, ¿no es cierto?, que fueran cercanas a lo que se denomina la familia judicial. Y aparte de eso, hay una norma del artículo 195, si no me equivoco, o 195, si no me equivoco, que dice que no podrán ser nombrados ni promovidos ni designados en nuevos cargos del escalafón secundario del Poder Judicial personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente, ascendiente y descendiente colateral hasta el 3er grado con consanguinidad y segundo afinidad con el presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, fiscal nacional, ministro Corte y ministro del Tribunal Constitucional. Inhabilidad que se dé durante 2 años desde el cese de la función. ¿Qué es lo que tiene, cuál es el objetivo de esta norma? Básicamente, independizar efectivamente a la Corte Suprema. No puede ser que la Corte Suprema tenga todas estas facultades, ¿no es cierto?, de disciplinaria, de nombramiento, para el perfeccionamiento del Poder Judicial vía la Academia, también la Superintendencia Económica. Entonces, el objetivo que tiene esta norma es cumplir un poco los estándares de la OECD, que son, de alguna manera, organismos autónomos dentro de esta autonomía e independencia que tiene el Poder Judicial. Y quizás los jueces pensaban que debían ser una mayor cantidad de jueces y menor cantidad de designados desde el punto de vista más político. Ahora, se le agrega todo esto el previo concurso público y además las 2 personas designadas por el Senado son por las 3/5 partes de sus miembros del ejercicio y personas que deben tener una idoneidad específica. Ahí se le pide
se le pide, ¿no es cierto?, ciertas calidades a todas esas personas, lo cual a mí no me parece que vaya en alguna línea incorrecta, me parece que está bien. Respecto a un consejo directivo para administrar los recursos del Poder Judicial, también aquí ya no hay problema específicamente para gestionar ya sea los recursos físicos, los recursos financieros y tecnológicos del Poder Judicial. Aquí la designación es un ministro de Corte Suprema, un ministro de Corte de Apelaciones, 3 jueces designados, 4 consejeros profesionales con experiencia en administración y gestión de recursos, ya sea del sector público, del sector privado, y un miembro del estamento administrativo del Poder Judicial. Ahí cayó mejor, por supuesto, en la Corte, en los jueces en general, porque básicamente está conformado por magistrados, por jueces y aparte una persona del estamento de la administración del Poder Judicial. Se agrega una norma que a mí me parece, no sé si compleja, pero sí podría decir que peculiar, en cuanto a que los fiscales judiciales de la Corte Suprema y los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones van a tener como fin velar por el correcto actuar de los jueces y de los funcionarios del Poder Judicial. Cosa bastante inédita porque antiguamente esa facultad correctiva la hacía la Corte Suprema, es cosa de ver el fallo cuando un juez de garantía da un listado de los testigos protegidos. Inmediatamente la Corte se acerca a ese juez y hace la corrección del fallo. Hoy día no lo va a poder hacer la Corte, sino que lo va a tener que hacer este Consejo, más ¿no es cierto?, los fiscales y tanto los fiscales judiciales de la Corte Suprema como los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones para velar por una correcta administración de justicia. Correcto. Y en tercer término, y con esto voy a terminando, se propone la creación de otro órgano, o sea, el tercer órgano que se propone, que para la formación y perfeccionamiento de los jueces, una suerte de Academia Judicial 2.0, fiscales judiciales, ministros de Corte de Apelaciones, con participación activa de facultades de derecho de universidades acreditadas. Esta medida busca modernizar, fortalecer el Poder Judicial, garantizar la independencia, probidad adecuada de cada uno de sus miembros. Y aquí tenemos un ministro de la Corte Suprema, que lo va a formar, un representante del presidente de la República, un ministro de Corte de Apelaciones, 3 jueces designados, un presidente de una asociación gremial de abogados del país, podría ser el presidente del Colegio de Abogados o de la Asociación Gremial de Abogados, y 2 profesores de Facultad de Derecho de universidades acreditadas. Acá también tendríamos una mayoría de miembros del Poder Judicial, por lo tanto aquí no hay crítica específica de los miembros del Poder Judicial. Y básicamente esos serían los grandes cambios que tenemos en el Poder Judicial. Y hago un pequeño resumen para aquellas personas que llegaron un poco más tarde. En lo que son principios, en lo que son fundamentos jurisdiccionales, no hay cambio alguno. De hecho, en la Constitución del 80 uno tenía que inferir, o había un subtexto respecto al tema de la independencia, el tema de la inexcusabilidad, Hoy en día están esos principios señalados expresamente, lo cual me parece correcto, porque la Constitución, acuérdense que la interpretación constitucional o la interpretación de derecho público restrictiva, como consecuencia, lo que no está, se supone que no se puede hacer. Y el gran cambio fundamental, como lo dije con anterioridad, tiene que ver básicamente en que se le quitan funciones a la excelentísima Corte Suprema, es decir, la Corte Suprema tiene una función de velar por la interpretación coherente de las leyes y la defensa de los derechos constitucionales, y que me parece muy bien que lo diga así. Pero se crean 3 órganos a fin de crear uno para los fundamentos, para la formación y perfeccionamiento de cada uno de los jueces, y además la gestión, ya sea económica, básicamente, de la administración del Poder Judicial. Y ahí estarían los 3 cambios fundamentales que vemos en el proyecto del 23, y creo yo, desde mi punto de vista, no tengo reparo desde el punto de vista técnico, creo que puede funcionar, ha funcionado mucho mejor que estos consejos de justicia que se han hecho en España o en Argentina. Estos estamentos han funcionado de mejor manera y han permitido menos politización y también quitarle un poco ese poder tan absoluto que tenía la Corte Suprema,
sino también digregarlos con miembros del Poder Judicial también, pero ya vimos en el tema de la formación con algunos profesores, en el tema, ¿no es cierto?, del nombramiento con algunas personas también desde el punto de vista político, pero que cumplan una serie de requisitos, y desde el punto de vista de la formación, del gerenciamiento, que son jueces de carrera en general. Eso es lo que les podría agregar. Un tema bastante específico. No hay muchos cambios radicales más que los que les dije yo respecto a estos 3 organismos de carácter administrativo que mejoran, o se supone, ¿no es cierto?, que la norma mejora la gobernanza de lo que va a ser el Poder Judicial, y nos acercamos, creo yo, a un Poder Judicial de características más modernas de lo que teníamos en la actualidad, y quitarle también una serie de atribuciones a la Corte Suprema que no le permitieron realizar un trabajo de mejor manera por la cantidad de trabajo desde el punto de vista administrativo que tenía, y no le permitían, digamos, trabajar en lo que tienen que trabajar, que es la correcta administración de justicia y el respeto, garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el Poder Judicial, en sus sentencias, en el derecho. Gracias, profesor. De hecho, agradezco el resumen y el respeto ahí al tiempo acordado. Básicamente, efectivamente, como tú bien dices, para los que llegaron un poco más tarde, ¿cierto? Hay ciertas mejoras al Poder Judicial y, como tú bien dices, al Tribunal Constitucional, que de hecho se trató en otra jornada pasada. Pero más bien, como tú bien dices, se fortalece la independencia interna, ¿cierto?, del Poder Judicial. Se establecen más límites de jurisdicción con esta creación, ¿cierto?, de ciertas instituciones. Siempre a lo largo de la historia se ha destacado que el Poder Judicial tiene 2 grandes problemas que se supone que con esta nueva propuesta están mejor abordados, ¿cierto? Para la gente, como el ciudadano en general no tiene conocimientos jurídicos, es sumamente importante que entiendan que hay una división ya de estos 2 grandes problemas, que es lo denominado, por ejemplo, el gobierno judicial, como se dice, y la extensión de las atribuciones de los jueces, que son como los 2 grandes problemas, y que con esta nueva propuesta de alguna forma se trata de abordar de mejor forma con estas atribuciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales que tienen, en este caso, los tribunales. ¿Ya? Sí. Ani, se crea aparte la Defensoría de las Víctimas. Si bien es cierto, no es, como diría yo, Poder Judicial propiamente tal, pero sí efectivamente era algo que habíamos pedido hace mucho tiempo, o se había pedido hace mucho tiempo por la ciudadanía, porque no te olvides que por la aplicación del artículo número 3 de la Constitución actual, todas las personas que no tenían plata, ¿no es cierto?, el Estado te aseguraba un abogado de manera gratuita vía la Corporación de Asistencia Judicial, pero no había algo específico hacia las víctimas. Y no solamente desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista psicológico, etcétera. Y se hace una suerte también de algunos delitos que no son los clásicos delitos de alta connotación pública, sino que son delitos, digamos, que ocurren como solo de violencia intrafamiliar, etcétera, donde la gente necesita tener un apoyo a esas características. Y hay otro tribunal que se crea, que si bien o sea, es dentro del Poder Judicial, pero que es el Tribunal de Cumplimiento de Penalidad. Es decir, ese tribunal, a ver, voy a poner el clásico ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre cada vez que Mark Chapman, que es el asesino de John Lennon, pide su salida después de haber cumplido ya no la totalidad de la pena, pero sí ya lleva bastante tiempo en prisión? No nos olvidemos que John Lennon fue asesinado en 1980. Se le notifica a la exmujer, digamos, o a la actual mujer, la Yoko Ono, con el objeto de que ella sepa que se le quiere dar un beneficio carcelario a esta persona. Y ella puede oponerse con sus abogados en contra, digamos, de esa salida dominical o esa salida o la remisión condicional de la pena, etcétera, y ella puede decir que la verdad es que le causa dolor o presentar algunos antecedentes para evitar que se dé. Yo creo que es positivo, eso también hace mucho rato que se quería establecer en Chile, porque mucha gente le ha pasado que se encuentra con la víctima, o sea, se encuentra con su victimario en la calle, o aquella persona que asesinó a su padre, y no pudo nunca oponerse ante la salida.
Creo que es positivo que haya especializados que vean los antecedentes del victimario y den una resolución fundada con el objetivo, ¿no es cierto?, que esa persona se le pueda dar algún beneficio carcelario o eventualmente escuchar a la víctima y que se escuchen las razones por las cuales no quiere ese beneficio carcelario. Y con eso termino, estimada Ani. Muchas gracias, profesor. Gracias ahí también por explicar entonces la creación de estos tres grandes órganos a cargo del gobierno judicial, ¿cierto? Uno a cargo de los nombramientos que debe crearse, uno a cargo de la formación, que es la continuación, ¿cierto?, de esta academia judicial actual, y un órgano a cargo de la administración, que es la continuación de la corporación administrativa del Poder Judicial. Así que claramente se fortalece la independencia del Poder Judicial, tal como lo comentas tú en la exposición. Vamos a continuar con la jornada. El día de hoy es una jornada compartida. En esta primera parte, ¿cierto?, teníamos como expositor al profesor Carlos Cruzcoque, y ahora vamos a dar inicio a la segunda parte, ¿cierto?, con el tratamiento del capítulo cuarto de la nueva propuesta constitucional denominada Congreso Nacional, a cargo del profesor Alejandro Gómez, que entiendo que ya está conectado. Ahí está. Hola, profesor. Hola, Ani, ¿qué tal? Bueno, agradezco también la disposición y vamos a dar inicio a esta segunda parte. El escenario virtual es todo suyo y al finalizar, ¿cierto?, vamos a tener unos 10 minutitos para que quienes deseen puedan hacer sus comentarios, dudas, sugerencias, observaciones, ¿cierto?, a través del chat. Gracias, profesor. Puede iniciar su presentación. Perfecto, muchas gracias, Ani. Bueno, aprovecho ahí de saludar a Carlos, que todavía está conectado, ¿cierto?, por la disposición de colaborar en este ciclo, ¿cierto?, de Ciudadanos Informados en lo que va a ser la votación del próximo domingo, ¿cierto?, de este domingo, en relación a esta propuesta constitucional. Y el objetivo acá del centro es efectivamente acercar este conocimiento, ¿cierto?, los contenidos de esta propuesta para que en definitiva sean ustedes, digamos, que informadamente puedan votar respecto a las dos opciones disponibles, ¿cierto?, de aprobar o rechazar, o a favor o en contra, ¿cierto?, como se señalará en el voto el día domingo. Dicho eso, tengo una pequeña presentación preparada sobre el Congreso Nacional, que ahí voy a empezar a compartir. Y quería comenzar hablando un poco, brevemente, ¿cierto?, de nuestra historia constitucional en relación al Congreso. El Congreso se funda, ¿cierto?, se crea en 1811, como una asamblea legislativa con la capacidad de dictar leyes, decretos, de tomar decisiones con la Junta, ¿cierto? Y además para dar representatividad a los distintos territorios. Esa era la finalidad, digamos, del primer Congreso que se funda en 1811. Luego vamos a la Constitución de 1822, donde el Congreso pasa a tener esta característica, ¿cierto?, que se mantiene en la actual Constitución y que mantiene la propuesta constitucional de esta bicameralidad, ¿cierto?, de tener un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas. Las funciones eran, en este momento de nuestra historia, dictar leyes convenientes al bien del Estado, ¿cierto? Muy importante esto en relación a que la ley siempre que tiene que ser formulada, ¿cierto?, promulgada, pensando en el bien común o en el bien del Estado. También, bueno, en materia económica, relaciones internacionales, funciones militares y también nombrar al director del Estado, lo que vendría a ser hoy día el presidente, ¿cierto?, que no existía la figura todavía en nuestro país. Luego, en la Constitución del 23, de 1823, existía un Senado conservador y también que tenía la función de legislar, cuyos miembros eran 9 miembros, y duraban 6 años con reelección indefinida. En este caso se suprime la Cámara de Diputados, entonces se vuelve a esta unicameralidad, ¿cierto?, de una Cámara única, digamos, eliminándose la Cámara y manteniendo solamente el Senado. Y en este caso, en la Constitución del 23, es el director supremo quien pasa al Senado una iniciativa de ley aprobada y suscrita por el Consejo de Estado. Y si el Senado la consideraba útil y necesaria, la aprueba. Luego, la Constitución del 28 se restituye, ¿cierto? Esta vuelta, digamos, a solamente mantener una Cámara duró poco, en nuestro país 5 años, se restituye entonces el Congreso bicameral, un Senado y una Cámara de Diputados, donde la duración era de 2 años en el caso de los diputados y 4 años en el caso de los senadores.
y las funciones básicamente tenían funciones militares, división política, administrativa, económica, crear o suprimir empleos públicos, conceder indultos, nombrar a los miembros de la Corte Suprema, etc. Luego nos vamos a la Constitución del 33, ¿cierto? Que en realidad es la constitución más larga de nuestra historia, duró 91 años, ¿cierto? Hasta la próxima constitución, que es la del 25. Se mantiene el Congreso bicameral, los diputados duran 3 años y los senadores 9, con una reelección indefinida. Y las funciones básicas son aprobar anualmente la cuenta de los gastos públicos, aprobar la declaración de guerra, a propuesta siempre del Ejecutivo, declarar la renuncia del presidente o impedimento y dictar leyes en materias de reserva legal. Luego pasamos a la Constitución de 1925, se mantiene el Congreso bicameral. Para ser elegido diputado o senador se le pone un requisito, ¿cierto? No haber sido condenado jamás a un delito que merezca pena aflictiva. Bajo esta Constitución los diputados duraban 4 años en su cargo y los senadores 8 años, lo que se mantiene actualmente y también se mantiene en la propuesta, ¿cierto? Que a continuación vamos a analizar. Y también se mantiene esta renovación por parcialidad en el caso de los senadores, en regiones pares e impares, ¿cierto? Cada 4 años hay elección de senadores, pero duran 8 años los cargos. Y las funciones, digamos, son aprobar anualmente la cuenta de los gastos públicos, los tratados internacionales, dictar leyes en materia de reserva legal, materias de ley, ¿cierto? Las leyes también se podían iniciar por mensaje del presidente de la República o por una moción de un grupo de parlamentarios. Hay materias de iniciativa exclusiva del presidente en temas presupuestarios. El Ejecutivo también tiene facultades de dar urgencia a proyectos de ley, tienen la posibilidad de insistir en algunos proyectos de ley, vetar, ¿cierto? A través del veto aditivo, supresivo, ¿cierto? Algunos proyectos de ley y promulgar también el presidente, digamos, se estatúe, ¿cierto? Se instituye como un colegislador. Se reemplaza el régimen parlamentario por uno presidencialista bajo la Constitución del 25, lo que se mantiene en nuestra Constitución actual, ¿cierto? Y también en la propuesta constitucional. La Constitución del 80 sabemos que tiene diversas modificaciones, algunos señalan que es la del 80, otros del año 2005. Bueno, la Constitución obviamente se le han hecho diversas modificaciones, más de 33 leyes, digamos, modificatorias desde el año 89 hasta el año 2018, con más de 176 cambios en el texto constitucional. En relación al Congreso, la Constitución actual, ¿cierto? Es un Congreso bicameral, ambas cámaras, ¿cierto? Ambas digamos, instancias concurren a la formación de leyes. Hay una cámara de origen donde inician los proyectos de leyes y luego una cámara revisora, ¿cierto? Que puede ser una u otra indistintamente. En cuanto a la conformación, hay 50 senadores actualmente y 155 diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados y Diputadas es fiscalizar los actos de gobierno, lo que se traduce, por ejemplo, en crear comisiones especiales de investigadoras, citar a los ministros de Estado, entre otras funciones. Declarar también si ha lugar o no a las acusaciones constitucionales. Y en relación al Senado, ¿cierto? Tiene como función exclusiva conocer las acusaciones constitucionales y declarar la culpabilidad, en definitiva, de algunas de las autoridades que se señala en la Constitución, decidir si ha lugar o no a las acciones judiciales contra ministros de Estado, resolver contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia, otorgar la rehabilitación de la ciudadanía cuando esta es perdida, ¿cierto?, por una persona, declarar la inhabilidad del presidente, entre otras funciones. Y atribuciones del Congreso Nacional, ¿cierto? En general, aprobar o desechar tratados internacionales, pronunciarse respecto al estado de sitio, dictar leyes en materias de reserva legal, en materias de ley, autorizar al presidente a dictar los decretos con fuerza leyes, límites a ciertas materias, por ejemplo, en nacionalidad, ciudadanía, elecciones ni plebiscito. Garantías constitucionales no pueden ser aquellas materias, digamos, donde el presidente pueda dictar esta clase, digamos, de decretos, ¿cierto? Con fuerza de ley, materias que son propias de ley. Eso es para hacer solamente un bosquejo general, ¿cierto?, de la situación actual, pero también hacer un recuento de los cambios, ¿cierto?, que han sufrido, digamos, en la historia de nuestro país el Congreso Nacional, ¿cierto? La verdad, bueno, en esta propuesta constitucional, y acá paso, digamos, a analizar algunas normas, ¿cierto?, más innovativas o modificatorias respecto a la actual Constitución, en la propuesta, ¿cierto?, que tenemos que votar el próximo domingo, se mantiene esta bicameralidad, ¿cierto? Una Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado, ambas, ¿cierto?, van a concurrir, digamos, a la formación de las leyes. También se establece que una ley posterior, ¿cierto?, a una posible entrada en vigencia del texto, va a
establecer mecanismos para promover la participación política de pueblos indígenas, ¿cierto? Que mucho se habló y se discutió en el primer proceso, ¿cierto?, constitucional. Bueno, esta norma se establece en esta propuesta que efectivamente luego la ley, ¿cierto?, a través del propio Congreso tendrá que establecer, digamos, cómo va a participar los pueblos indígenas, ¿cierto?, en política. Lo que no aseguran ni escaños, digamos, o un número X de escaños, pero sí mecanismos para promover esa participación se tendrá que señalar, digamos, luego por ley, en definitiva con la discusión que se tiene que llevar adelante en el Congreso. Se mantiene el sistema de elección, ¿cierto? También la duración de los parlamentarios y los requisitos para acceder también a ser diputado o senador. La representación va a ser equitativa según población. Esto es bien importante, ¿cierto? Dependiendo de la población de cada territorio, de circunscripciones, ¿cierto? O región, dependiendo si es diputado o senador, va a elegir una X cantidad de diputados o senadores, ¿cierto? En relación, obviamente, al tamaño de la población de cada territorio. Obviamente, los territorios donde tienen más población van a elegir más representantes. Hay un límite a la reelección sucesiva. Ojo que acá el límite lo señala a la reelección sucesiva. En el caso de los diputados no pueden estar más de 3 periodos, 2 elecciones, dice el texto constitucional, pero en definitiva son 3 periodos, ¿cierto? Es elegido, va a una reelección, supongamos que sale reelecto, segundo periodo, luego va a una segunda reelección y sale reelecto, es decir, son 3 periodos. Y en el caso de los senadores son 2 periodos, ¿cierto? Solamente una elección atendiendo a la cantidad de años que duran el cargo, que son 8 años, es decir, un senador podría estar hasta 16 años como máximo con ese cargo. Y en el caso de los diputados serían 12 años, ¿cierto? Suponiendo, digamos, que obviamente son 4 años la duración del cargo, hasta 3 periodos serían un máximo de 12 años como diputado o diputada. ¿Qué pasa si se genera alguna vacante, cierto? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de nombramiento de un diputado o senador como ministro de Estado, ¿cierto? Esa podría ser una causal por la cual se genera una vacante de un diputado o senador. Bueno, la regla general, lo que establece la propuesta constitucional, es que el partido político al cual pertenece ese diputado o senador va a elegir, ¿cierto? Obviamente una persona que cumpla los requisitos para ser diputado o senador, a quién va a reemplazar, a quien generó la vacante, ¿cierto? La idea es obviamente mantener el equilibrio de las fuerzas políticas que se pudieron, digamos, conseguir en las últimas elecciones y no modificar aquello, ¿cierto? No puede haber en ningún caso elecciones intermedias, ¿cierto? Si se producen muchas vacantes o incluso una vacante, lo que no puede ocurrir, digamos, es llenar esa vacante a través de una elección. Las elecciones son cada 4 años, conjuntamente con el presidente de la República, los diputados, digamos, se renuevan o se elige en su totalidad, digamos, todos los escaños y en el caso de los senadores, la mitad, ¿cierto?, por parcialidades. ¿Qué pasa entonces si es el que genera la vacante es independiente, no asociado a un partido político? Ojo, porque la regla general rige tanto para aquel que milita en un partido político, que es diputado o senador, como también aquel independiente que se asocia a un partido político, ¿cierto? En esos casos ya sabemos que elige el partido político, al reemplazante. En caso de los independientes que no pertenecen o no son asociados a ningún partido político, en ese caso no son reemplazados y en ese caso va a haber un diputado o un senador menos simplemente, ¿ya? También se establece, interesante esto, que no pueden existir listas independientes. La idea detrás de estas dos normas, ¿cierto?, es que efectivamente, primero vamos a ver otras innovaciones, pero les puedo adelantar que existan menos cantidad de partidos políticos, ¿cierto?, que en definitiva le permitan al gobierno de turno poder negociar, ¿cierto?, y tener una agenda legislativa con menos actores con los cuales negociar. Y en definitiva, a lo que propende es que los partidos políticos se unan en un solo conglomerado, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día, efectivamente, los partidos del Frente Amplio, ¿cierto?, están en negociaciones para hacer un solo gran partido, porque el Frente Amplio no es un partido en sí mismo, ¿cierto? Está compuesto por diversos partidos políticos con representación minoritaria, ¿cierto?, de manera única, ¿cierto?, o considerada individualmente. Entonces, efectivamente, lo que tiende a hacer esta norma es buscar, ¿cierto?, esta alianza en partidos políticos más grandes, más representativos, y que la fuerza política, ¿cierto?, de turno en el gobierno pueda negociar de una mejor manera con los diferentes partidos políticos que sean limitados y que no sean 20 o 30 como existen hoy en día.
Esta norma viene, digamos, a confirmar este pensamiento de esta propuesta constitucional, que es un límite de votación, ¿cierto?, para poder elegir diputados o senadores respecto a un partido político. ¿Qué establece la propuesta constitucional? Que para elegir un diputado o senador, el partido político debe alcanzar un mínimo de un 5% de los votos de la elección, válidamente emitidos, salvo que, esta es, digamos, una contraexcepción, si se quiere, que si no se cumple este requisito de tener por lo menos el 5% de los votos del partido político, ¿cierto?, que busca elegir, digamos, a un diputado o senador, por lo menos que tenga entre los electos y los vigentes a 8 miembros en el Congreso Nacional, entre diputados y senadores. Es decir, si un partido político en una elección X, ¿cierto?, donde se eligen diputados y senadores, no obtiene por lo menos el 5% de los votos, si es que dentro de los diputados y senadores que se eligen en esa elección, más los que están vigentes, llega a 8, en ese caso sí va a poder elegir, digamos, por votación, ¿cierto?, a los que obtuvieron las mayorías, ¿cierto?, dentro de las diferentes circunscripciones o regiones. Si no logra ese mínimo, es decir, si no tiene el partido político a lo menos un 5% y tampoco tiene a lo menos 8 miembros entre los elegidos y los electos, no va a elegir ningún diputado o senador. Y eso, la pregunta es qué pasa con esos votos. En ese caso se van a computar de manera proporcional a los partidos del pacto, si es que existe, digamos, esta circunstancia, obviamente de manera proporcional a la votación de cada uno de esos partidos. Es decir, los votos se van a traspasar, ¿cierto?, de la persona, digamos, que no pudo ser elegido por estas normas hacia los partidos políticos del pacto, ¿cierto?, que sí cumplieron esta norma y de manera proporcional, digamos, los votos dependiendo de cuánta votación tuvieron cada uno de estos partidos dentro del pacto. Luego hay una prohibición de acusar constitucionalmente a ministros de las Cortes Superiores por el mérito de sus resoluciones. Ojo, que sí se pueden acusar por notable abandono de deberes a un ministro de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, pero lo señala expresamente que no se puede acusar por el mérito de sus resoluciones. Esto solamente lo que hace es confirmar la independencia de los tribunales superiores de justicia, ¿cierto?, que en definitiva son aquellos que se pueden acusar constitucionalmente. Los ministros, digamos, que no son de corte no son posibles de acusar constitucionalmente, tienen otros mecanismos, ¿cierto?, para buscar su responsabilidad, digamos, como jueces, pero reafirma la independencia muy importante del Poder Judicial en relación a lo que nos hablaba el profesor Kruskovich hace un momento. En cuanto a la culpabilidad, la deben decidir los senadores que concurrieron a todas las sesiones en que se revise la acusación. Esto quiere decir que si alguno de los senadores no concurre a alguna de las instancias, ¿cierto?, donde se discute la culpabilidad o no de alguna autoridad que se busca acusar constitucionalmente, en ese caso, ese senador que no concurrió a alguna de esas sesiones no va a poder votar, ¿ya? Lo que obviamente asegura que sea un proceso único, continuo, donde los senadores tengan un cabal conocimiento de todos los antecedentes de la acusación y estén, digamos, en condiciones de poder señalar, digamos, si una persona es culpable constitucionalmente de lo que se le imputa. Y obviamente con las consecuencias de que deje, digamos, el cargo. Luego hay un cambio de quórum, ¿cierto?, que no es muy relevante, pero el presidente se necesita 2/3 de los votos, digamos, en ejercicio, de los senadores en ejercicio, y de las demás autoridades son 4/7 para acusar constitucionalmente. También para declarar la inhabilidad del presidente son 2/3, siempre en ejercicio. Se elimina la facultad de aprobar, con el voto conforme de 2/3 de los senadores en ejercicio, la designación de ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y Fiscal Nacional. También creo que lo señalaba Carlos en algún momento atrás. Una innovación es que se necesita el acuerdo del Congreso para ya sea un retiro, para denunciar, ¿cierto?, o terminar de común acuerdo un tratado internacional que haya sido aprobado, y para el retiro de una reserva que haya tenido en consideración el Congreso al momento de aprobarlo. En la actual Constitución, este retiro, denuncia o terminación no debe ser con el acuerdo del Congreso, sino que es una facultad exclusiva del presidente. Entonces, en definitiva, acá se le quita una atribución, ¿cierto?, al presidente, o más bien se comparte junto al Congreso la posibilidad de dar por terminado, ¿cierto?, o retirarse o denunciar un tratado internacional que haya sido aprobado por el Congreso.
Los ministros de Estado, al inicio del año legislativo, deberán concurrir a las comisiones respectivas, ¿cierto?, para exponer la agenda legislativa del gobierno. Esto como una obligación, ¿cierto? Lo que se busca es que efectivamente haya un trabajo más mancomunado, ¿cierto?, entre estos dos poderes del Estado, ¿cierto?, el Ejecutivo y el Legislativo, y en definitiva los ministros de Estado, al inicio del año legislativo, al inicio, ¿cierto?, de que el Congreso inicie sus funciones de cada año, pueden ir a exponer, ¿cierto?, a las diferentes comisiones respectivas de su materia, cuál va a ser la agenda legislativa de cada ministerio, ¿cierto? El Congreso sigue teniendo el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero también se crea esta Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio, que en definitiva lo que busca, ¿cierto?, es asesorar al Congreso Nacional en materia de tanto de gasto público en relación a los proyectos de ley que se presenten y cuál es el impacto que va a generar esta nueva normativa. También se crea un consejo de control ético, ¿cierto?, que hoy día no existe como tal, porque este consejo va a estar compuesto, digamos, por personas externas al Congreso Nacional y, en definitiva, también van a tener la posibilidad de sancionar, ¿cierto?, en relación a la conducta ética de los diputados y senadores. Se incorpora también una incompatibilidad con el cargo de parlamentario, ¿cierto? El dirigente gremial, ¿cierto?, de un sindicato, por ejemplo, ese cargo va a ser incompatible, ¿cierto?, con el cargo de parlamentario. Hay nuevas causales de cesación del cargo de parlamentario, por ejemplo, renuncia al partido político, ¿cierto? Esto a propósito también de algunas noticias de la última semana. Efectivamente, si hay un diputado o senador que renuncie a su partido político, va a cesar en el cargo. La misma idea que señalamos anteriormente, ¿cierto? La idea es que sean los partidos políticos, digamos, aquellos, digamos, que puedan negociar, ¿cierto? Y se tiende, digamos, a que no haya independientes en lo posible, para que haya una negociación un poco más formal entre el gobierno y los diferentes partidos políticos. Ojo que acá no se busca que haya un partido único, sino que haya partidos que tengan una representación mayor, ¿cierto? Y efectivamente que esas mayorías tampoco en el camino se puedan, digamos, modificar sustancialmente. La dieta parlamentaria, esto es importante, no puede superar la de un ministro de Estado. Actualmente se compara, ¿cierto?, o equivale, digamos, una dieta parlamentaria a la de un ministro de Estado. Es igual. Lo que establece esta propuesta constitucional es que la dieta de un parlamentario, diputado o senador, puede ser inferior entonces a la de un ministro de Estado. Lo que no puede ser nunca es superior, ¿cierto? Pero podría ser menos. Lo que actualmente no se permite porque tiene que ser igual. Se establece una ley institucional, que son las actuales leyes orgánicas constitucionales, que se le cambia el nombre, que va a regular la organización de las bancadas de los partidos políticos dentro de ambas cámaras, los derechos y obligaciones de los parlamentarios y la consecuencia de renunciar a las bancadas. Los independientes deberán integrarse a una bancada. Es importante que, digamos, aunque se permite obviamente la elección de independientes, no dentro de un pacto, ¿cierto?, o una lista como independiente, pero ellos sí tienen que asociarse a una bancada, ¿cierto?, dentro del Congreso Nacional, para lo que les señalaba, ¿cierto?, para llevar adelante las negociaciones de una manera un poco más dirigida, ¿cierto?, y con menos actores. Inclusión de materia ley. Se incluye, digamos, textualmente, hoy en día no está, digamos, así como lo establece la propuesta, aquellas que limiten, de ley o leyes que limiten, restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución. También el presidente de la República, dentro de los 3 primeros meses, digamos, de su mandato, puede dictar disposiciones con fuerza de ley que modifiquen el número y denominación de los ministerios y dependencia de los servicios públicos. No se podrá reducir la cantidad de funcionarios, esto es importante. Tampoco se puede realizar un menoscabo en los derechos de remuneraciones de estos funcionarios, entre otras limitaciones. Es decir, el presidente cuando asume, tiene 3 meses para ordenar un poco, ¿cierto? Los ministerios, los servicios públicos, los puede reducir efectivamente, puede subsumir, ¿cierto?, algunas funciones de un ministerio en otra, etcétera, siempre y cuando no reduzcan ni la cantidad de funcionarios ni tampoco reduzcan las remuneraciones, entre otras limitaciones, digamos, que puede tener el presidente en esta materia. Ya vamos finalizando. El mensaje del presidente serán suscritos por el ministro respectivo y también, esta es una innovación, puede serlo suscrito, ¿cierto?, el mensaje, digamos, de un proyecto de ley por no más de 10 diputados o 5 senadores. Aquí puede haber, digamos, en definitiva, un trabajo colaborativo, ¿cierto?, entre tanto el legislativo como el ejecutivo para la presentación de un proyecto de ley. Hoy en día sabemos que solamente es un mensaje a través
del cual se presenta un proyecto de ley por el Ejecutivo o una moción, es decir, 10 senadores o diputados, digamos, que presentan un proyecto de ley en el Congreso, pero no se da esta posibilidad de que sea en conjunto. El proyecto sí lo establece. Proyecto de ley deberán incluir un informe de impacto regulatorio y un informe de gasto fiscal, importante, ¿cierto? Esto, en definitiva, es darle mayor profesionalismo a la discusión parlamentaria. También las mociones que versan sobre materias de iniciativa exclusiva pueden ser declaradas inadmisibles. Recordarán ustedes, digamos, los proyectos de ley, digamos, de los retiros del 10%, que se señalaba que era una materia exclusiva del presidente de la República, pero en definitiva se aceptó que a través de mociones parlamentarias se aprobaran esos proyectos de ley. Bueno, acá se establece una norma que en definitiva podrá declararse la inadmisibilidad de un proyecto de ley si no considera o si versa sobre un tema que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esa declaración de inadmisibilidad igualmente se puede enmendar, ¿cierto? Se puede corregir con el voto favorable de los 4/7 de la Cámara o la comisión respectiva. El Congreso no puede en ningún proyecto de ley aprobar un gasto con cargo a fondos de la Nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de dichos recursos necesarios para atender a dicho gasto, ¿cierto? En definitiva, lo que se propende y el principio que se establece es la responsabilidad fiscal. Es decir, que no se apruebe un proyecto de ley si no sabemos cómo se va a financiar, porque en definitiva eso también menoscaba un poco la democracia, ¿cierto? Y crea falsa esperanza en la ciudadanía si luego ese proyecto de ley que se promulga, se aprueba, no se puede llevar a efecto por un tema presupuestario. La ley de presupuestos de cada año podrá modificar leyes permanentes solo cuando tales modificaciones incidan en la forma de ejecutar los gastos que establece la propia ley o que tenga alcance o limitaciones en el empleo de recursos públicos. Y ya por último, bueno, la época para presentar la ley de presupuestos, acá, digamos, se quiso, esto todos los años lo vivimos, ¿cierto? Que el Ejecutivo está un poco apurado, ¿cierto? Y contra las cuerdas para que se apruebe su proyecto, digamos, en cuanto al presupuesto de la Nación para el próximo año, y se hace muy encima del cierre, ¿cierto? También del año legislativo. Acá se pone un plazo para presentar este proyecto de ley que no puede ser después del 30 de septiembre de cada año. Y además se pone un plazo para despachar, ¿cierto?, por parte del Congreso, que son 60 días. Si es que no lo despacha el Congreso, dentro de 60 días va a regir el proyecto presentado por el presidente de la República. Entonces, esto de, digamos que si es que no se aprueba dentro de 60 días, se queda con el presupuesto del año anterior, esto no debería volver a ocurrir, ¿cierto? En definitiva, el Congreso tiene un plazo de 60 días, que parece muy razonable para discutir el proyecto y para despacharlo. Si no lo hace, efectivamente, el proyecto presentado por el presidente se tiene por aprobado. Además, el presidente de la República puede delegar en uno o más ministros la facultad de hacer adiciones o correcciones en proyectos de ley. En cuanto a la urgencia, el presidente de la República, en este caso la Cámara debe pronunciarse en un máximo de 60 días, ¿cierto? Actualmente son 30 días, se amplía un poco ese plazo. El plazo lo va a fijar la Cámara a propuesta del presidente, ¿cierto? ¿Cuál es el plazo para discutir un proyecto de ley con urgencia? Y se puede suspender la urgencia por haber 2 o más proyectos pendientes con urgencia, declarados por el propio presidente. Y se establece una sanción, ¿cierto? Es decir, si hay un proyecto de ley que tiene urgencia y no se tramita dentro de ese plazo, la sanción va a recaer sobre el presidente de la comisión, ¿cierto? O corporación que debió poner el proyecto en discusión y no lo hizo. Y por último, el decreto promulgatorio de una ley puede ser firmado por uno o más de los parlamentarios que suscribieron el mensaje o la moción. Actualmente, ¿cierto? Es solamente firmado por el presidente de la República. En conclusión, bueno, esto en conclusión más generales, pero también en relación al Congreso, ¿cierto? Las principales modificaciones del actual texto constitucional en relación a esta propuesta: se establece un Estado social y democrático de derecho, se incluyen nuevos derechos constitucionales, se le da mayor participación y un reconocimiento a los pueblos indígenas y su interculturalidad. Se establecen mecanismos de democracia participativa, se fortalece, ¿cierto?, la familia y el derecho a la vida. Hay un cambio climático, ¿cierto?, hay un reconocimiento del cambio climático y al medio ambiente. Se sigue una tradición constitucional, ya yendo al tema del Congreso Nacional, ¿cierto?, rechazando estas aspiraciones revolucionarias o refundacionales que fueron marcadas, digamos, en el primer momento proyecto constitucional, ¿cierto?, que fue rechazado. Este proyecto constitucional, a mi juicio, es respetuoso entonces de la historia constitucional, de la división de las funciones del Estado, ¿cierto? Recordemos que en la antigua propuesta se eliminaba como un poder del Estado el poder judicial, precisamente lo que exponía anteriormente el profesor Coque. Y los cambios más significativos se dan en función legislativa y judicial, y también se refuerza el sistema presidencialista actual.
eso, digamos, como las principales innovaciones, Ani, respecto al Congreso en relación a la propuesta constitucional y sin perjuicio de poder, en los breves minutos, ¿cierto?, que quedar, contestar alguna duda que exista. Gracias, profesor. Agradezco también ahí la claridad de la exposición, lo preciso, ¿cierto? Ayudándonos a entender un poco la historia y también, ¿cierto?, las novedades de esta nueva propuesta. Tengo entendido, según lo que se ha visto, ¿cierto?, en las noticias, ¿cierto?, en todas las discusiones respecto a la propuesta constitucional, que este capítulo fue uno de los que, entre comillas, tuvo más consenso por parte de en el momento de la discusión, justamente porque se dan nuevas reglas a los parlamentarios y a los partidos políticos. Yo creo que es sumamente importante entender que se marcan, ¿cierto?, las reglas del juego, que de hecho se reduce cierto número de diputados de 155 a 138, que incluso hay sanciones monetarias por el incumplimiento de la urgencia por no haber puesto proyectos en discusión o votación. Eso lo encontré sumamente relevante. Y por otro lado, que creo que se mencionó en la exposición, la nueva propuesta comenta o indica, ¿cierto?, una agenda legislativa prioritaria. Es decir, acá el presidente de la República puede seleccionar hasta 3 proyectos de ley, ¿cierto?, que tendrán prioridad y deben ser despachadas dentro del plazo de un año. Es decir, aquí eliminamos, ¿cierto?, esta posibilidad que proyectos duerman y descansen en el Congreso por año. Entonces, en definitiva, yo creo que es sumamente importante el capítulo que nos acabas de explicar y de comentar, porque fue uno de los que tuvo más consenso. O sea, acá no hubo mucha discusión, sino que se identificaron las falencias actuales, ¿cierto? Se marcaron las reglas del juego y se dedicaron a poner nuevas reglas a los parlamentarios y los partidos políticos. No sé, tú, atendiendo a la experiencia, ¿qué opinas respecto a estas nuevas reglas? A lo que nos acabas de exponer un poco quizás más de apreciación personal en cuanto a la experiencia que tú tienes también en los cargos. Sí, mira, yo creo que efectivamente se trabaja sobre una base, ¿cierto? Respetando la historia constitucional, pero también reconociendo varios errores, ¿cierto? Actuales en materia, digamos, de función legislativa. Como tú señalabas, por ejemplo, creación, ¿cierto?, de esta comisión de impacto regulatorio, de gasto fiscal, que es algo que parece muy razonable, es decir, cuando se presenta un proyecto de ley, saber cuál es el impacto, tanto del nivel, digamos, presupuestario, pero también impacto de la regulación, ¿cierto?, de todo el ordenamiento jurídico que va a tener dicha aprobación de esa ley. Entonces, me parece que lo que se busca es profesionalizar aún más, ¿cierto?, la función de los parlamentarios. Efectivamente, como tú señalas, y nos recuerdas muy bien, y no lo señalé, ¿cierto?, esto de los 3 proyectos de ley prioritarios del gobierno dentro del año y le entrega un plazo perentorio de un año al Congreso para sí o sí despachar ese proyecto de ley. Entonces, de cierta manera, obliga, ¿cierto?, al legislativo a hacerse cargo de la agenda legislativa del gobierno de turno, independiente, digamos, de la diferencia, digamos, política que puede haber, ¿cierto?, de representación respecto al gobierno en el Congreso, se hace cargo, digamos, de que efectivamente las promesas de un gobierno se puedan discutir en el Congreso y en definitiva se pueda despachar. Nadie dice que se va a aprobar tal cual como el gobierno quiere, porque efectivamente es fruto de la discusión parlamentaria, ¿cierto? Entonces me parece que efectivamente hay muchas mejoras en cuanto a la función legislativa que establece este proyecto constitucional. Como tú señalas, fue uno de los capítulos que obtuvo mayores consensos dentro de todos los consejeros constitucionales, independiente, digamos, que algunos ahora, obviamente, digamos que no son aquellos mayoritarios dentro del Consejo, estén por el en contra, ¿cierto? También hay un reconocimiento de que muchas normas se llegaron a consenso. Y me atrevería a decir que quizá en este capítulo es uno de los capítulos donde obtiene mayor consenso porque efectivamente hay un reconocimiento, primero, a la historia constitucional en relación al Congreso Nacional, pero también a ciertos vicios, digamos, de la función parlamentaria respecto no a la práctica necesariamente o solamente, sino que también a cómo está regulado, ¿cierto?, la función de la Cámara de Diputados y del Senado. Me parece que corrige varias de estos vicios, ¿cierto?, de estos errores, como tú señalabas, incluso
hay posibilidad de sancionar, ¿cierto?, pecuniariamente a quien no respete las urgencias, que hoy en día no se establece ninguna sanción. Es decir, el presidente le puede poner urgencia a un proyecto de ley y si en realidad no se respeta esa urgencia no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que busca este proyecto es que la relación, ¿cierto?, entre Congreso y Ejecutivo sea un poco más fluida y por eso también se explican estos límites a partidos políticos, a independientes, a mínimos de votaciones, digamos, para poder ser elegidos, ¿cierto?, los representantes de esos partidos políticos. Ojo, que no se busca eliminar partidos políticos necesariamente, lo que se busca es que estos partidos políticos puedan buscar apoyo en otros partidos y hacer algún conglomerado, un solo partido único, ¿cierto?, mayor, para que en definitiva las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo con ellos sean más fluidas, ¿cierto? Y no hoy día que tenemos 10, 20 partidos políticos representados y efectivamente negociar con ellos es muy difícil, ¿cierto? Y esto es reconocido por todos los sectores políticos, ¿cierto?, como una necesidad, digamos, de poner un límite y uno ve experiencias, digamos, en otras democracias, ¿cierto?, donde efectivamente se le pone una cuota mínima al partido político para poder ser representado, ¿cierto? Y me parece que es del todo lógico hacerlo. Obviamente alguien se puede sentir, digamos, no contento con esa medida, ¿cierto?, por ser más partidario de un partido que tiene un 1% o un 2% de representación, pero en definitiva lo que tiene que hacer ese partido es buscar apoyo en otros partidos, ¿cierto?, para lograr esos mínimos establecidos y en definitiva poder ser elegido. Me parece que no va a haber problema en relación a eso, pero sí le va a dar una institucionalidad mayor a los partidos y en definitiva la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo va a ser mucho más fluido. Profesor, agradezco enormemente la claridad de la respuesta, ¿cierto? Y de la complementación de la exposición, bastante claro. Es sumamente importante darles a conocer a la ciudadanía cuáles son los capítulos que de alguna forma han tenido mayor consenso. Este justamente es uno de ellos. No tenemos intervenciones en el chat, por lo tanto, atendiendo al tiempo, ¿cierto? Y agradeciendo también responder la pregunta que le hice ahora, casi ya terminando la sesión. Agradecer también, por supuesto, a quienes nos acompañaron el día de hoy en esta nueva jornada. Los dejamos cordialmente invitados a la sesión de mañana, también a iniciar a las 18 horas, también con un tema sumamente importante. Les recordamos nuevamente que las sesiones están en el canal de YouTube, ya Centro de Educación Ciudadana, ahí pueden visualizar todos los capítulos anteriores. Y nuevamente, profesor, muchas gracias por la claridad, por la exposición y nos vemos mañana nuevamente todos acá por este mismo enlace. Un abrazo a todos y muchas gracias, profesor. Chao, que estén muy bien.